Buenos días o buenas tardes, amigos y amigas del canal de YouTube. Ante todo, agradecerles muchísimo los nuevos suscriptores que hay ya en el canal, que ya llegamos casi a 200 en estos casi 3 meses que estamos con este canal, con mi canal. De 0 pasamos a 200 y bueno, les agradezco infinitamente a todos los que me apoyáis y a todos los que preguntan siempre dudas sobre cuestiones del bajo y cuestiones de la armonía del bajo y todo lo que tenga que ver con este cacharro, ¿sí?, que tenemos aquí. Bueno, amigos, hoy vamos a ver algo que se llama la escala mixolydia. Esta escala es muy importante, todos los modos son importantes, pero este más, porque es el que más involucrado está en la música que escuchamos, ya sea soul, funk, jazz, rock, pop, música country, todo lo que es música popular. La música clásica también se utiliza, pero bueno, nosotros estamos aquí para darle un enfoque al bajo, no tanto en la música clásica. También podemos ver cosas de música clásica tocadas al bajo, que es muy bonito. Música de Paganini, de Bach, de Mendelssohn, del violinista, ¿no? El violinista Mendelssohn, que se puede hacer tranquilamente con el bajo. Lo que pasa que, bueno, hay que tocarlo, ¿no? Hoy vamos a tocar entonces la escala mixolydia. Y bueno, ¿y qué es la escala mixolydia? La escala mixolydia está metida en muchos temas que tú igual no te das cuenta, como este de los Beatles, ¿no? Está metido también ahí. Está la escala mixolydia. La escala está sobre esta escala. Ahora voy a mostrar la escala, pero para que vea la melodía, o esto. Ahí está metido también la escala mixolydia, en una base de rhythm and blues clásica. ¿No? Sobre eso está metido también la escala mixolydia. Hay muchas cosas dentro del rock y el pop y el funk y el jazz mismo se utilizan sobre esta escala, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de esta escala antes de empezar a tocarla. ¿Qué es la escala mixolydia? La escala mixolydia está en el quinto grado de una tonalidad mayor, es el quinto grado, estamos hablando del dominante. Acuérdense que el dominante era lo que es un acorde que busca lo que es resolución, ¿no? Si estoy tocando en la, por ejemplo, ahí va el dominante. Estoy en la, voy al dominante, que es el mi séptima. ¿Sí? Es lo que busca esto. ¿Vale? Entonces, esta escala está en el quinto grado. ¿Y qué es la escala mixolydia o el modo mixolydio? Es una escala mayor con la séptima menor. Muy importante, no es una escala mayor séptima, es una escala mayor con séptima menor. O sea, todo lo demás es igual a una escala mayor, digamos, como la jónica, ¿sí? Lo que pasa es como la escala jónica, pero descendiéndole la séptima. En lugar de tener séptima mayor, va a tener séptima menor. Y este es el sonido, tocándolo en una octava solamente, partiendo de mi otra vez, con el dedo 2, ahora vamos a ver el dedo 1, sería... Ahí está la séptima menor. Este tema de James Brown, la intro, está hecho sobre el arpegio con séptima novena. Que hace tónica, tercera, mayor, quinta, séptima menor y la novena mayor. ¿Sí? Muy bien, este sería con tónica en dedo 2. Con tónica en dedo 1 va a ser así. Y a
aprovecho la novena también que está en la posición. Fíjense que la escala es muy cuadrada. Estoy haciendo tonos, cambio, tonos, ¿sí? Tónica en dedo 1 y la tónica en dedo 2. Esto sería partiendo de la cuerda 3. Ahora partimos de la cuerda, lo que es la cuerda, espere que me ponga un poco más cómodo, ahí. De la cuerda 4, partiríamos de aquí, para que suene igual, el mi de la cuerda 4. Y las notas remanentes que hablamos siempre en la cuerda 1. Sería 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. ¿Vale? Y con la tónica en dedo 1 de la cuerda 4 sería lo mismo que en la cuerda 3, pero con el remanente de la cuerda 1. Aquí se desvía en la cuerda 1. ¿Ves? Esta escala determina este acorde, que es el acorde de séptima. Nunca vimos acordes, porque igual ustedes me ven tocando acordes y nunca hablamos de acordes, pero ahora vamos a hablar un poquito del acorde que genera esta escala mixolidia, que es este acorde. Si yo lo voy a tocar con la tónica en la cuerda 3, lo monto así, mira. Esto sería mi séptima. Esto es mi séptima. ¿Sí? Si lo quiero tocar con la tónica en la cuerda 4, es 1, aquí está la séptima, aquí está la tónica y aquí está la tercera octavada, ¿no? Porque ves que, recuerda que habíamos visto los intervalos. Tónica tercera mayor, octavo la tercera, y está ahí arriba octavada, y te queda tónica, séptima menor y la tercera octavada. Abajo, como una base de blues. Ahora voy al si. Y al mi otra vez. Y vuelvo al si. Bueno, este acorde de séptima también lo podemos tocar de la cuerda 5, en un bajo de 5 cuerdas. ¿Cómo sería? Sería tocarlo ahí. Sería tónica, quinta, la tercera octavada, ¿sí? Y aquí abajo está la séptima. ¿Ves el voicing? El voicing son las voces de un acorde, cómo queda montado. Tónica, quinta, la tercera mayor y la séptima, que es la octava alta de la séptima, ¿no? Partimos de aquí, está la séptima menor, octavando, queda ahí abajo. Entonces queda así el acorde. Entonces tocando lo mismo, esta base de 3 acordes sobre, por ejemplo, partiendo de si, sería así. Hago la tónica en la cuerda 4, ahora en la cuerda 5, y la salida sería el fa sostenido en mi y vuelvo así. ¿Qué toco aquí? El fa sostenido de la cuerda 3. Esto es muy práctico, porque cuando tú estás tocando una base puedes meter el acorde tranquilamente. Voy a re. ¿Ves cómo estoy tocando la posición del acorde? Bueno, volviendo después de este lapsus del acorde, que es muy interesante que lo sepáis porque es el acorde dominante, ¿no? Que se usa mucho en el blues, en el funk se usa muchísimo también. Ahora, habíamos visto con la tónica en la cuerda 3 y la cuerda 4. Y si toco en la cuerda 5, para la gente que tenga bajo de 5 cuerdas, si toco en la cuerda 2, va a sonar así la escala. Sería 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 y 1, 3, 4. Y lo mismo para atrás. ¿Sí?
Y con la tónica en el dedo 1, un dato interesante para los que tienen bajo de 5 cuerdas y no lo tienen hace mucho tiempo, yo siempre utilizo la cuerda 3 como guía. Fíjate que cuando yo parto de la cuerda 5, yo estoy combinando este dibujo con este. Si parto de la cuerda 5, voy a tocar el dedo con la tónica en la cuerda 1, perdón, la cuerda 1, el dedo 1 en la cuerda 5. Ahí terminé la primera octava. Y la segunda octava es una tónica en cuerda 2, de la cuerda 3. Lo mío pasa con todos los modos. Si yo cojo el modo jónico, ve que lo que yo hago, combino la tónica en dedo 1 con el dedo 2, ¿vale? En la cuerda 5. Es muy práctico para tenerlo claro. Sobre todo cuando uno no tiene muy claro la cuerda 5, que no la tiene muy caminada porque viene a tocar en 4 cuerdas. Entonces la cuerda 3 siempre sirve de guía. ¿Por qué? Porque la cuerda 5 para abajo, la octava, es la misma nota. Si yo estoy aquí, que es sol, una octava para abajo es sol. Es un buen dato para tenerlo en cuenta cuando tengo la cuerda 5 y no lo tengo muy claro, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver también lo que es el arpegio dominante. Si yo lo toco de la cuerda 3, va a sonar así, ¿no? Tónica tercera mayor, quinta justa, séptima menor. ¿Ves? Eso sería quinto primera, en mi, y caigo en la, ¿sí? De ahí viene el arpegio de los James Brown. El arpegio tónica séptima novena. Partiendo de la cuerda 4, ahí ya voy a tocar novena y oncena. Entonces voy a tocar... Y aquí que estoy tocando, tónica tercera, quinta, séptima, novena y la oncena. Novena mayor y oncena justa. ¿Vale? Esto sería en una octava y aquí con novena y oncena. Ahora vamos a hacerlo con el dedo 1. Con el dedo 1 ya vamos a añadir la trecena, perdón. Tónica tercera, quinta, séptima menor, novena, oncena y trecena, la trecena mayor. ¿Sí? Y el acorde. ¿Sí? Y ahora partiendo de la cuerda 5, con estos arpegios que hacemos extendidos, me va a quedar de esta forma. Seguimos en mi, cuerda de traste 5 de la cuerda 5. Este es más largo, porque estoy yendo de aquí, del mi, hasta la tercera octavada. ¿Sí? Este es el acorde y el arpegio. ¿Qué estamos tocando aquí? Tónica, tercera mayor, quinta, séptima, novena, oncena, trecena, ¿sí? Y aquí estoy tocando otra vez la tónica y su tercera mayor. Estos arpegios de la cuerda 5 yo los trabajo de que tenga tercera, quinta, séptima, novena, oncena y trecena, y después la tónica y tercera para aprovechar la posición que sigue. ¿Vale? Bueno, entonces esta es la escala mixolidia. Es muy interesante que lo tengan claro de dónde usarla. Se usa sobre todo sobre acordes dominantes, pero muy importante, hay muchos tipos de escalas que se puede utilizar sobre un acorde dominante. Pues muchos dirán, vale, pero hay muchas otras que yo ya conozco. Yo estoy haciendo básicamente desde los modos griegos y utilizándolo para que sepan dónde está exactamente la escala, en qué grado, que está en el quinto grado, y lo puedo ir tocando. Ahora bien, ¿se acuerdan de cuando vimos los modos frigios? Había hablado de la frigia mayor y frigia menor, que era para la frigia mayor, lo utilizamos de dominante cuando íbamos hacia un acorde menor, y la frigia menor era como un acorde de paso
no de paso, perdón, era una escala que no generaba tensión, sino que es un tercer grado de tonalidad mayor. Ahora bien, la escala mixolidia la puedo utilizar cuando voy de dominante a mayor, cuando utilizo no en una base de blues, que son 3 acordes de séptima separados, sino cuando genero una tensión sobre un acorde mayor. ¿Y qué pasa cuando voy con la mixolidia sobre un acorde menor? No utilicen esta escala. Mejor dicho, lo que se utiliza es la escala mixolidia, pero se llama escala mixolidia B6 o con la sexta descendida. Fíjense cómo cambia cambiando una nota del acorde. La escala es esta, ¿no? Ahora le voy a descender la sexta. Esta nota, que es la sexta, va a ir a parar aquí. Va a sonar o así. Estoy tocando el re menor y el quinto grado, que es la séptima. Aquí estoy tocando la séptima que va hacia re menor, o sea que hablamos de un dominante que va hacia un menor, ¿sí? No estoy haciendo el re mayor y un la. Aquí estoy en re menor. ¿No? Hay muchos temas. Guajira, que tocaba Santana, bueno, hay muchos temas que están hechos sobre estos dos acordes, de tónica, quinto grado, pero con tónica menor, ¿no? En tonalidad menor. En este caso voy a utilizar esta. ¿Ves? Oh, perdón. ¿Ven cómo suena diferente la escala mixolidia que va hacia menor? No voy a utilizar esta escala, la mixolidia normal. No suena, no genera esa tensión que tiene la sexta menor que está metida en la B6, ¿ves? Eso es muy interesante. Acuérdense, cuando es mixolidia que voy hacia menor, es mixolidia B6. También se llama mayor melódica. Los modos melódicos todavía no lo vimos, pero para ir rápidamente, la escala melódica es una mezcla de dos tetracordios. Tetracordio es un grupo de 4 notas. Entonces, una mezcla de 4 notas de escala mayor con 4 notas de escala menor. Si yo hago mayor menor, se llama mayor melódica. Si hago menor mayor, se llama menor melódica, ¿sí? Que eso más adelante lo veremos. Bueno, amigos, espero que les haya servido esto que hablamos de la mixolidia. Ahora tenemos 5 escalas. Entonces repasamos lo que vimos hasta ahora. Tenemos el modo jónico, el modo dórico, el modo frigio, el lidio y ahora el mixolidio. Tenemos 5 escalas para un acorde. ¿Sí? Para sol mayor yo puedo tocar sobre cualquier modo de estos que están en la familia de sol mayor. ¿Sí? Yo puedo tocar sol mayor y partir del modo lidio tranquilamente. O puedo del mixolidio también, ¿por qué no? ¿Ven las melodías? Muy importante, exploren los modos estos que vimos. Vean lo de los arpegios como habíamos hecho la otra vez. ¿No? El lidio y ahora el mixolidio. Y sol. Es todo por hoy, amigos. Les mando un abrazo inmenso. Les repito el agradecimiento de seguir suscribiéndote a mi canal. Espero que estén todos muy bien. Es mi gran deseo. Y bueno, no se olviden de seguir practicando, que esto es cada día un poco. Y también, aparte de practicar, ir pensando en esto que practican. No es solamente mover los dedos, sino también mentalmente tener el mapa de las escalas, ¿sí? Eso lleva tiempo. No es que de un día para el otro vas a
moverte fluidamente por los modos. Pero si tú conoces cada modo perfectamente y entiendes la nota diferente que la hace, por ejemplo, la mixolidia es una escala mayor con séptima menor, como la lidia es una escala mayor con cuarta aumentada, la frigia es menor con segunda menor, la dórica es menor con sexta mayor y la jónica es la escala mayor. Eso ya lo tienes bastante en el bolsillo, ¿no? Si tienes claro todo ese tema. Lo tienes bastante masticado todo lo que es la cuestión de los modos. No solamente tocar y ver dónde van los dedos, sino entender dónde meto los dedos y los intervalos que marcan la diferencia en cada escala. Eso es muy importante. Le mando un abrazo inmenso. Aquí Germán Salvatierra desde Palma de Mallorca. Hoy en un día nublado. Pero bueno, ya saldrá el sol como siempre. Hasta pronto y muchas gracias.